se nos dice que el orden se mantiene por la autoridad, que las reglas son reglas y que algunas batallas son simplemente demasiado grandes para una sola persona, especialmente para un niño. Pero, ¿qué sucede cuando las reglas son equivocadas? Cuando la autoridad sirve a la crueldad y cuando la fuerza más poderosa del mundo no es una placa o un uniforme, sino el coraje inquebrantable que se encuentra en los corazazos más pequeños. Hoy somos testigos de un enfrentamiento que parece completamente desequilibrado. Un niño contra los propios guardianes de la ley. Todo por el bien de un caballo. Y lo que ese niño hizo, lo que se atrevió, te sorprenderá. Prepárate para la historia de Carlos y la postura imposible que adoptó. Nuestro escenario son las afueras polvorientas y extensas de una ciudad, donde las carreteras pavimentadas dan paso a caminos de tierra, y la desesperación a menudo camina de la mano con la resiliencia. Es un lugar de hogares improvisados y rincones olvidados, donde la vida es dura, y la ley, a veces, es una fuerza distante e indiferente. Aquí vivía Carlos, un niño de quizás 10 años. Era pequeño para su edad, rápido y delgado, con manos que ya estaban curtidas por ayudar a su familia a ganarse la vida a duras penas. Pero lo que destacaba en Carlos eran sus ojos, agudos, inteligentes, a los que nada se les escapaba, y que usualmente albergaban una tristeza silenciosa que provenía de ver demasiada injusticia en el mundo. No era un niño ruidoso, no de los que llaman la atención. Era el que observaba, el que escuchaba, el que sentía las cosas profundamente, pero las mantenía encerradas dentro. Su mundo era uno de supervivencia, donde los animales a menudo eran vistos como herramientas o cargas, cabras para la leche, gallinas para los huevos, quizás un burro cansado para transportar mercancías. Caballos eran raros aquí, símbolos de riqueza o estatus, o utilizados para trabajos rudos en las ladrilleras cercanas, trabajos que a menudo les rompían el espíritu y el cuerpo. Carlos sentía un dolor particular cuando veía a estos caballos de las ladrilleras, sus cabezas colgando bajas, sus ojos sin brillo por el agotamiento. Sentía un respeto silencioso por su fuerza, por su sufrimiento silencioso. Entonces la vio a ella. Era una yegua, más alta que los caballos de trabajo locales, con líneas que sugerían linaje, velocidad, una vida pasada de gracia y libertad. Pero esa vida ya se había ido hace mucho. Su pelaje estaba marcado y sin brillo. Sus flancos estaban delgados y una de sus patas arrastraba una cojera permanente y rígida por una vieja lesión, haciendo su andar irregular, doloroso de ver. Había sido comprada, decían los murmullos, por un hombre llamado El Rato, un matón local conocido por su crueldad con los animales y sus negocios turbios. Él la usaba para trabajos pesados a pesar de su cojera.
empujándola sin descanso, su espíritu claramente roto. Carlos la veía trabajar cerca de su casa, tirando cargas que parecían demasiado pesadas incluso para un caballo sano. Veía el látigo de el rato destellar, oía sus ásperas maldiciones, veía el ojo de la yegua, que aún conservaba un atisbo de orgullo, pero ensombrecido por el dolor y un cansancio profundo, profundo. Sentía el dolor familiar en su propio pecho, más agudo esta vez. Esto no era solo sufrimiento, esto se sentía como un espíritu noble siendo aplastado sistemáticamente. Empezó a dejarle restos de comida cerca de su corral temporal cuando el rato no miraba. Un puñado de preciosos frijoles secos, un trozo de pan duro. Él simplemente se quedaba quieto cerca, una figura pequeña y atenta, ofreciendo compañía silenciosa a través del suelo polvoriento. Una sofocante tarde, el rato llegó a su establo improvisado con 2 hombres con uniforme de policía. No la patrulla regular del pueblo, sino policía de la ciudad, con aspecto oficial e imponente. Tenían papeles. Carlos, escondido detrás de una pila de neumáticos viejos, se esforzó por escuchar. El rato gesticulaba hacia la yegua, hablando en voz alta, quejándose. Los agentes de policía escuchaban, asintiendo, con los rostros impasibles. Estaban hablando de trasladar al caballo, venderla, quizás a un matadero, o a algún otro comprador que solo viera carne o fuerza bruta, no la belleza arruinada que Carlos veía. El rato estaba ansioso, claramente queriendo deshacerse de ella, probablemente obteniendo una miseria, pero feliz de reducir sus pérdidas. La policía estaba allí, al parecer, para hacerlo oficial, quizás relacionado con una deuda o alguna regulación que el rato finalmente estaba cumpliendo. A Carlos se le heló la sangre. ¿Venderla? Después de todo ese sufrimiento, su fin sería en un lugar terrible, sola. Y la policía lo estaban ayudando a él, haciendo cumplir esto. Miró a la yegua. Fortaleza. Fortaleza. El nombre se formó de repente en su mente, no solo por su fuerza física, sino por la fuerza de espíritu que de alguna manera aún persistía. Miró las espaldas sólidas e indiferentes de los agentes de policía, la sonrisa cruel en el rostro de el rato. Una ola de náuseas, de rabia pura e impotente, lo invadió. Era pequeño, no tenía nada, era solo un niño. Y ellos eran la policía, tenían la autoridad. La ley estaba de su lado. Sintió el peso familiar de su propia insignificancia. Su instinto, agudizado por años de vivir en los márgenes, era quedarse escondido, quedarse a salvo, dejar que las crueldades del mundo pasaran de largo. No debía hacer nada, no podía hacer nada. Pero entonces volvió a mirar a Fortaleza. Parecía sentir la finalidad de la presencia de los hombres,
su cabeza ligeramente levantada, sus fosas nasales dilatadas, un atisbo de miedo antiguo en sus ojos ahora mezclado con una comprensión cansada. Era la mirada de un animal atrapado, un espíritu noble resignándose a lo inevitable, y en esa mirada, algo dentro de Carlos se rompió, no ruidosamente, no visiblemente, sino una determinación silenciosa y feroz endureció su pequeño cuerpo. La ley podría estar con ellos, pero la justicia no, y él no podía quedarse quieto y ver esto por más tiempo. No lo haría. La música cambia. Comienza un tema tenso, decidido, ligeramente inesperado. Los agentes de policía empezaban a hablar sobre cómo cargar a la yegua en un camión que esperaba más abajo en el camino. El rato se movió hacia Fortaleza, haciendo chasquear su látigo, instándola a avanzar a pesar de su cojera. Esto era el punto de no retorno. Carlos respiró hondo. Su corazón latía tan fuerte que pensó que debían oírlo. Sus manos, escondidas detrás de los neumáticos, se apretaron en pequeños puños. Conocía esta zona como la palma de su mano, las bajadas ocultas, el terreno inestable, los pasos estrechos entre los afloramientos rocosos en la ladera justo detrás del establo de El Rato. También conocía a Fortaleza. Sabía que la leve inclinación de su oreja significaba que estaba escuchando, la forma en que sus ojos se suavizaban cuando él estaba cerca, su lenguaje silencioso, construido sobre la observación compartida y actos de bondad. No tenía un plan, no uno completamente formado, solo un impulso, una apuesta desesperada nacida de esa determinación cruda. Esperó hasta que El Rato acababa de llegar al lado de Fortaleza, a punto de agarrar su cuerda de guía. Esperó hasta que los dos agentes de policía hubieron retrocedido un paso, su atención brevemente en otra parte, quizás revisando sus papeles o mirando hacia el camión. Entonces, Carlos se movió, no hacia ellos, no hacia el camión. Salió corriendo de detrás de los neumáticos, sin hacer ruido, moviéndose como una sombra. Corrió directamente hacia la cabeza de Fortaleza, hacia su punto ciego en el lado izquierdo, pero hablando suavemente al acercarse. «Fortaleza», susurró, su voz baja pero clara, cortando el aire polvoriento. «Ahora, mi amiga, confía en mí». Llegó a ella, apenas reduciendo la velocidad, y con una rapidez que lo sorprendió incluso a él mismo. Agarró rápidamente un puñado de su crin enmarañada. No tiró violentamente. En cambio, dio un tirón seco y preciso, lo suficiente para llamar su atención, lo suficiente para que ella lo reconociera, combinado con su voz baja y urgente. Simultáneamente, presionó su pequeño cuerpo contra su cuello, guiando su cabeza con una fuerza inesperada, no hacia El Rato o la policía, sino hacia un sendero estrecho, empinado y rocoso que subía abruptamente por la ladera detrás
del establo. Un sendero apenas lo suficientemente ancho para una cabra, ciertamente no para un caballo herido. Fue una locura, un movimiento imposible. ¿Cómo podría guiar a un caballo de este tamaño, con una cojera, hacia allá? El rato gritó sorprendido y furioso. Los agentes de policía se dieron la vuelta, sobresaltados. Fortaleza dudó, por apenas una fracción de segundo, su pata herida, protestando. El rato, tirando de ella hacia atrás. Pero Carlos mantuvo la mano en la crin de Fortaleza, su cuerpo pegado a ella, guiándola por el sendero imposiblemente empinado, susurrando urgentemente: «Más, Fortaleza, más, vamos». Sabía que este sendero llevaba a una pequeña cornisa oculta, un callejón sin salida visible solo si sabías dónde buscar. Era una trampa, pero una trampa que ponía distancia entre ellos y los hombres de abajo, y hacía que recuperar a Fortaleza fuera increíblemente difícil, potencialmente peligroso, para cualquiera que intentara seguirlos rápidamente. Llegaron a la cornisa, sin aliento, con los músculos tensos, los del niño y los de la yegua. Fortaleza se detuvo, respirando pesadamente, acurrucada contra la pared de roca, parcialmente oculta por arbustos espinosos. Carlos se quedó a su lado, pequeño y tembloroso, pero resuelto. Abajo, el rato y los agentes de policía gritaban, frustrados, mirando hacia la posición aparentemente imposible que el caballo y el niño habían alcanzado. El camión esperaba, vacío. Los gritos desde abajo continuaron, pero ahora era un sonido de frustración, no de captura inmediata. Los agentes de policía, acostumbrados al cumplimiento, estaban claramente sorprendidos. No iban vestidos para escalar laderas rocosas, especialmente no con un caballo potencialmente peligroso y en pánico involucrado. El rato estaba rojo de rabia, señalando y gritando, exigiendo que recuperaran su propiedad. Uno de los agentes, un hombre fornido con cara seria, comenzó a subir con cautela por el sendero rocoso hacia ellos. El otro se quedó abajo con el rato, hablando por radio. A Carlos le martilleaba el corazón, pero se mantuvo firme junto a Fortaleza, con una mano apoyada protectoramente en su costado. Le susurró, tratando de mantenerla tranquila, sintiendo cómo temblaba bajo su toque. El agente llegó a la cornisa, respirando con dificultad. Miró del caballo, atrapado y vulnerable, al niño pequeño y decidido, que estaba desafiante a su lado. Su expresión era una mezcla de molestia y confusión. «Bien, chico», dijo, su voz ronca pero sin gritar. «¿Qué crees que estás haciendo? Ese no es tu caballo. Tienes que bajar ahora y trae al animal». Carlos no se movió. Miró directamente a la gente, sus expresivos ojos marrones, que usualmente albergaban una tristeza silenciosa, ahora ardían con una convicción feroz e inquebrantable. Su tartamudez, que siempre aparecía cuando estaba nervioso
o enfrentado se había ido, desaparecida, reemplazada por una sorprendente claridad y fuerza en su voz. «Ella está herida», dijo Carlos, su voz pequeña pero firme. «Tiene una pata rota por dentro. Él la azota, la hace trabajar demasiado». Señaló hacia abajo, hacia el rato, con la barbilla. «Quiere venderla para carne. Ella no es propiedad, está viva». El agente se quedó mirando. Este no era el niño asustado y tartamudo que esperaba. «Eso no importa, chico», dijo el agente, replicando. «Ella le pertenece. Los papeles están firmados. Estamos aquí para recogerla. Es la ley». «La ley está equivocada entonces», replicó Carlos, su voz ganando fuerza, resonando ligeramente en el cañón. Era una declaración asombrosa de un niño a un policía. La ley debería protegerla, no enviarla a morir porque está rota. Ella tiene fuerza. Miró a Fortaleza, luego de vuelta a la gente. Él la rompió, no el barro, no las rocas, él. El rato, al oír esto desde abajo, gritó más fuerte, llamando a Carlos mentiroso, ladrón, rata de calle. El agente miró hacia abajo, luego de vuelta a Carlos, su expresión endureciéndose ligeramente. «Escucha, chico, no me importan tus opiniones. Esto es asunto de policía. Aléjate del caballo, ahora». Carlos no se alejó del caballo. En cambio, hizo algo más sorprendente. Puso su pequeño cuerpo de manera suave, pero deliberada entre el agente y Fortaleza, protegiéndola con su propio físico. Era un escudo diminuto contra un hombre adulto con una pistola y una placa. Una barrera imposible, pero era un claro acto de desafío. «No», dijo Carlos simplemente, su voz inquebrantable. «No lo haré. No hasta que vea lo que él hizo. Mire sus patas. Mire sus cicatrices», señaló con un dedo tembloroso. «Él hizo eso». El enfrentamiento continuó. El segundo agente subió para unirse al primero. El rato ahora intentaba subir por el sendero difícil, pero con dificultad. Los agentes de policía, enfrentados a un niño que se negaba a ceder, a un caballo valioso en una posición precaria, y a los ojos curiosos de algunos aldeanos que se habían acercado con cautela al borde de la zona, se encontraron en una situación sin precedentes. Usar la fuerza contra el niño se vería terrible, especialmente con testigos apareciendo. Arriesgarse a sufrir lesiones ellos mismos, o que el caballo se hiriera al recuperarla de la cornisa, era poco práctico y potencialmente peligroso para la propiedad. El acto imposible de Carlos le había ganado tiempo y creado un problema muy público para ellos. Los agentes intercambiaron miradas. El agente fornido, quizás viendo la convicción inquebrantable en los ojos de Carlos, o la evidencia visible del mal estado del caballo, o quizás simplemente queriendo resolver la situación incómoda
sin usar la fuerza, tomó una decisión. Sacó una pequeña libreta. «Bien, chico», dijo, cambiando de tono, menos agresivo ahora, más cansado. «Cuéntame todo. ¿Por qué dices que él la rompió? ¿Qué sabes?» Carlos, aún de pie protectoramente frente a Fortaleza, comenzó a hablar. Les contó lo que había observado: los constantes latigazos, las cargas pesadas, cómo el rato nunca le permitía descansar adecuadamente. Describió haberla encontrado a veces temblando de agotamiento. Señaló cicatrices que parecían marcas de látigo viejas. Habló clara, concisa, su tartamudez aún ausente, empoderado por su misión. Los agentes escucharon, ocasionalmente mirando al caballo, a el rato luchando abajo, a los cautelosos aldeanos que observaban. El testimonio detallado de Carlos, viniendo de una fuente tan inesperada y entregado con una claridad tan sorprendente, comenzó a desgastar la simple transferencia de propiedad que pensaban que estaban supervisando. Un agente, viendo la pata del caballo visiblemente mal curada y las llagas recientes que Carlos señaló, llamó por radio, solicitando que se enviara un veterinario para evaluar el estado del animal antes del traslado. Esta fue otra pequeña victoria obtenida por la postura de Carlos. El rato finalmente llegó a la cornisa, furioso, negando de inmediato todo, llamando a Carlos rata callejera y mentiroso. Pero la dinámica había cambiado. La policía ya no era simplemente sus agentes. Empezaban a aparecer investigadores. La llegada del veterinario, convocado al lugar improbable, marcó el punto de inflexión. El veterinario, una mujer seria y directa, examinó cuidadosamente a Fortaleza en la cornisa. Confirmó la gravedad de la fractura antigua, señalando lo mal que había sanado, causando dolor crónico y cojera. Documentó las llagas recientes y los signos de exceso de trabajo. Su evaluación profesional contradecía las afirmaciones de el rato de simplemente vender propiedad vieja. Enfrentados al informe del veterinario, al testimonio claro e inquebrantable de Carlos, a la evidencia visible de abuso en el caballo y a la amenaza implícita de escrutinio público, ya que los aldeanos ahora observaban abiertamente, el enfoque de los agentes de policía cambió completamente. Comenzaron a interrogar a el rato de manera mucho más agresiva, ya no aceptando su historia. Tomaron declaraciones de los cautelosos aldeanos que, envalentonados por la valentía de Carlos y la presencia del veterinario, se presentaron para corroborar haber visto a el rato maltratar al caballo. El pasado oscuro de el rato y su historial de negligencia animal fueron rápidamente descubiertos. Los papeles que tenía no eran simplemente para una venta. Podrían haber sido parte de un esquema para deshacerse de pruebas o estar relacionados con otras actividades ilegales. La yegua, Fortaleza, ya no era solo propiedad, era evidencia
potencial. El rato fue puesto bajo custodia, no solo por crueldad animal, sino probablemente enfrentando cargos mayores desenterrados por la investigación repentina e inesperada que el desafío de Carlos había desencadenado. ¿Y Fortaleza? Fue incautada por las autoridades, pero no como simple propiedad para ser vendida o descartada. Basándose en el informe del veterinario y la evidencia de abuso, fue puesta bajo custodia protectora. El pueblo, especialmente aquellos que habían presenciado la postura de Carlos, solicitó su cuidado. Rápidamente se organizó una colecta para ayudar a pagar un tratamiento veterinario adecuado, cirugía compleja y rehabilitación a largo plazo. Lo imposible parecía seguir ocurriendo. Impulsada por la historia del niño pequeño que se enfrentó a la policía por ella, la comunidad se unió. Fortaleza fue trasladada a una instalación adecuada donde recibió el cuidado que tanto necesitaba. ¿Qué le pasó a Carlos? El niño que era pequeño y silencioso, conocido por su tristeza silenciosa, fue interrogado brevemente por la policía, pero tratado con respeto, no con sospecha. Su acto fue visto no como un crimen, sino como un coraje extraordinario. Su tartamudez regresaba ocasionalmente, pero menos severa, especialmente cuando hablaba de defender lo que es correcto. Su historia se difundió, convirtiéndolo de un niño pasado por alto en un héroe local. Los aldeanos lo miraban de forma diferente ahora, con admiración. Sus padres, inicialmente aterrorizados por su desafío a la policía, estaban llenos de un orgullo abrumador. Carlos visitó a Fortaleza durante su larga recuperación. La cirugía fue exitosa, aunque su cojera nunca desaparecería por completo. Pero el dolor se había ido. El miedo en sus ojos fue reemplazado por una paz tranquila y siempre un reconocimiento especial para el niño que se había atrevido a lo imposible por ella. Carlos nunca olvidó el sentimiento de estar en esa cornisa, enfrentándose a la autoridad. Su voz clara y fuerte, defendiendo una vida en la que creía, le enseñó que la verdadera fuerza no se trata de tamaño o poder, sino de convicción y la voluntad de actuar cuando otros se dan la vuelta. Le mostró que incluso un niño, armado con nada más que coraje y amor feroz, puede desafiar lo aparentemente inexpugnable y hacer que el mundo vea la injusticia. Su acto inesperado no solo salvó la vida de un caballo, llevó a un hombre cruel ante la justicia, unió a una comunidad en compasión y cambió fundamentalmente la trayectoria de su propia vida, llenándola de propósito y el conocimiento silencioso de que había mirado al miedo a los ojos y ganado. El niño efectivamente se había enfrentado a la policía por un caballo, y el mundo se sorprendió. Y te sorprenderá. Bienvenidos de nuevo, amigos. Estoy a punto de contarles la historia más loca de mi vida. Una historia sobre un burro. Un burro terco.
Que me salvó la vida. Y no estoy exagerando. Me salvó la vida. En serio, no van a creer lo que pasó. Estoy hablando de una situación casi catastrófica, de vida o muerte. Y esta criatura de 4 patas y problemática fue lo único que se interpuso entre mí. Bueno, no quiero arruinar el final. Antes de contarlo todo, déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez han estado en una situación donde la persona o criatura menos esperada terminó salvándolos? Compartan sus historias más locas en los comentarios, necesito saber que no estoy solo en esto. Está bien, rebobinemos un poco. En aquel entonces, mi vida era un completo desastre. Mi jardín estaba arruinado, estaba en bancarrota y, para ser honesto, sentía que me estaba ahogando. ¿Alguna vez han estado en una situación así? Esa sensación de estar completamente abrumado. Y luego el jefe del pueblo me dio a Burrito. Sí, el legendario burro testarudo del que todos me habían advertido. Pensé que era una broma. Una broma cruel. No tenía idea de lo que estaba por venir. Está bien, antes de contarles cómo me salvó la vida, necesito que entiendan lo insoportable que era este burro. Burrito era un desastre. Rebuznaba a las 5 de la mañana, se comía mis preciadas rosas premiadas y se negaba a moverse a menos que le diera la gana. En serio, era la criatura más irritante que había conocido en mi vida. Nunca había tenido una mascota tan difícil. Me mordía la mano cada vez que intentaba ponerle la brida. Él sabía que tenía el control. También pisoteaba el jardín. Perdí tantas plantas por culpa de ese monstruo de carga. De verdad, no tenía idea de cómo iba a salir de este desastre. Pero hubo algo. Un día, estaba tan triste que me puse a llorar y le conté todas mis frustraciones a Burrito. Y ese fue el día en que empezó a confiar en mí. Fue un proceso lento, pero poco a poco comenzó a ayudarme a su manera. Dejó de comerse todas las flores. Intentó ayudarme con la cosecha, aunque muy lentamente. También dejó de empujarme con la cabeza. Pero nada de eso importaría, porque un día él me salvaría la vida. Bien, avancemos unos meses. El calor era sofocante y casi no quedaba agua en el pueblo. El agua escaseaba, y sentía que había vuelto al punto de partida. Fue entonces cuando empecé a sentirme mareado. Lo siguiente que supe, me desperté en mi cama con una nota de mi vecino. Has estado inconsciente todo el día. Hace demasiado calor. Todos en el pueblo se sienten mareados. Tal vez deberías ir a buscar agua. Me levanté, tomé mi cántaro y me dirigí al pozo. Aún me sentía mal. Llegué al pozo, pero no había nada. Estaba completamente seco. Sentí que mis rodillas cedían, y fue entonces cuando Burrito agarró mi camisa con los dientes y comenzó a arrastrarme. Estaba demasiado agotado para resistirme. Fue entonces cuando comenzó a tirar de un arbusto cerca del pozo. Lo arrancó del suelo y, debajo de él, ahí estaba. Un manantial. Un manantial lleno de agua. Sentí un alivio absoluto, pero más que eso. Sentí que le debía la vida a este burro. Verán, Burrito conocía el secreto del pueblo. En la historia de mi familia, mis antepasados sabían de un manantial oculto que solo podía encontrarse si arrancabas aquel arbusto. Lo habían protegido durante generaciones, pero con el tiempo nadie lo recordaba. Excepto él. Bebí toda el agua que pude, llené todos mis cántaros y corrí de regreso al pueblo. Algunas personas seguían mareadas, pero al ver el agua, sintieron un alivio inmediato. Me convirtieron en el héroe del pueblo. Me debían todo. Sin Burrito me habría desmayado por la deshidratación, nadie lo habría sabido y habría muerto. Así de simple. ¿Pueden creerlo? Si no fuera por ese burro terco, no estaría aquí haciendo este video. Burrito me enseñó que a veces, los regalos más grandes vienen en los paquetes más molestos. Fue terco, frustrante y exasperante. Pero al final, me salvó la vida. Y por eso, le estaré eternamente agradecido. Desde aquel día, veo el mundo desde una perspectiva completamente nueva.
A veces, las cosas más cercas de la vida pueden traer los resultados más inesperados. ¿Cuál es la sorpresa más increíble que les ha pasado en la vida? Cuéntenmelo en los comentarios. Miren a su alrededor. ¿Qué es lo que más les molesta en su vida en este momento? Tal vez, solo tal vez, haya una bendición oculta esperando ser descubierta. La próxima vez que algo los frustre, den un paso atrás y observen el panorama completo. Podrían sorprenderse con lo que descubren. Todos deberían reflexionar sobre esto, ¿cómo podrían cambiar su perspectiva sobre las frustraciones de la vida? A veces, un simple cambio de mirada puede revelar oportunidades ocultas. Y esa es la historia de cómo un burro terco me salvó la vida. Es una historia sobre héroes inesperados, bendiciones ocultas y el poder de mirar más allá de la superficie. Además, nunca olviden mostrar su gratitud a quienes se preocupan por ustedes. Y sinceramente, eso es todo lo que espero que se lleven de esta historia hoy. A veces, un simple acto de bondad puede marcar toda la diferencia. Muy bien, soñadores, ahora es su turno. Denle like si esta historia los dejó en shock. Suscríbanse para más historias increíbles que los mantendrán al borde de su asiento. Y compártanla con un amigo que esté enfrentando algunas frustraciones. Nos vemos en la próxima. Además, cuéntenme qué piensan sobre esta historia. Díganme qué tipo de historias quieren ver a continuación y, como siempre, recuerden, sigan soñando, sigan creyendo y nunca subestimen el poder de un burro terco. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima historia.